El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer». Él les replicó: «Dadles vosotros de comer». Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Hoy los carmelitas celebramos un gran santo, uno de los primeros. Se llama San Pedro Tomás, fue obispo y patriarca latino de Constantinopla. Un hombre extraordinario y un hombre que vivió en el siglo XIV. Murió con unos 60 años, en 1366, en la isla de Chipre. Pero es grande porque él acogió a Jesús como aquel que hoy nos presenta las lecturas. Este niño nacido en Belén lo acogió como aquel que es, lo acogió como el buen pastor, como nuestro pastor y como nuestro alimento, como el verdadero alimento que nos da la vida eterna. San Pedro Tomás, acogiendo a Jesús como el buen pastor, fue y se convirtió en un buen pastor que manifestaba a través de sus palabras y de sus obras el mismo corazón de Cristo. Dejó que Cristo resplandeciera en él. Y también acogiendo a Cristo, este niño nacido en Belén, la casa del pan, acogiéndolo como el alimento, fue también San Pedro Tomás alimento para todos cuantos le escucharon y todos para quienes fue enviado. Y así continúa siéndolo, intercediendo por todos nosotros desde el cielo. Jesús se conmueve al ver a las muchedumbres que le siguen, porque estaban como ovejas sin pastor. Es el único que ve con verdaderos ojos cómo nos encontramos. Sin él estamos dando vueltas en un mundo que al final se convierte en nuestra propia tumba. Él es el pastor que conduce por un camino que introduce en la vida, en el cielo. Los ve hambrientos y ve también que todas las cantidades de dinero que pudiéramos tener, 200 denarios, son insuficientes para saciar el hambre de infinito que tiene nuestra alma. Por eso, por una parte, Jesús nos alimenta con el pan de su palabra, de su enseñanza. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Responderá al diablo en la primera tentación. Y por eso sabe que nuestra alma necesita de su palabra. Habla, nos enseña largamente, hasta el punto que los discípulos dirán: mira, Señor, ya se ha hecho tarde, despídelos, que vayan
a los cortijos y a las aldeas y se compren algo de comer. Han sido alimentados en el alma, pero necesitan también que su cuerpo sea alimentado. Jesús también nos da el alimento material. Él es el que provee que no falte el pan y que el pan se multiplique. ¿Cuántos de vosotros podríais dar testimonio de esto? De cómo ha alargado lo que pensabais que no iba a ser suficiente para llegar a final de mes. Este alimento material es signo del verdadero alimento que nos va a dar con su cuerpo y con su sangre. En la Pascua se va a hacer alimento y bebida de salvación. Él mismo es el verdadero pan, Jesús. Pues bueno, San Pedro Tomás asumió todo esto, lo creyó y vivió para esto. Es un verdadero carmelita. Tenemos que ver a los santos carmelitas para saber cuál es nuestro carisma y a qué estamos llamados. Es un verdadero carmelita que vivió una vida sobria. La sobriedad es propia de la vida cristiana. Nos conduce a ello el Espíritu Santo y de modo particular a los carmelitas que, llamados a ser obsequio de Jesucristo, tienen que ser para los demás pues una llamada continua a la vida cristiana auténtica. Tienen que ser para los demás una campana que les dice: mirad, la vida en esta tierra no es lo más importante, es el cielo. Los carmelitas, por su modo de vivir, tienen que ser un reclamo, una llamada, un signo, un ejemplo que a los demás les llama a vivir también para Cristo y no a vivir para el mundo, sino para Dios, para buscar los bienes de arriba. Por eso San Pedro Tomás en su vida era una vida sobria, con ayunos, viviendo en pobreza, no obstante que él fuera obispo y pudiera vivir quizás de otro modo como los demás, con una intensa oración. Por eso combatía. Propio del carmelita es revestirse todos los días, nada más levantarse, su vestidura es revestirse de las armas espirituales para combatir una y otra vez contra el mundo, contra la carne, contra el demonio. Y él combatió contra todos los excesos de la mundanidad, fuera comida, fuera bebida, fueran los ocios, fueran las pasiones. Él combatía, hacía suyo lo que nuestra regla dice en los carmelitas, en los números 18 y 19. Fue un verdadero pastor, según el corazón de Dios, y unido a Jesucristo, San Pedro Tomás resplandecía porque buscaba la unidad. De hecho, va a ser llamado apóstol de la unidad de la Iglesia. Él luchó para que se reconciliaran los cristianos ortodoxos que se habían separado de la Iglesia allá en el siglo XI, en torno al 1054, se habían separado, y él luchaba por la unidad para que estos cristianos ortodoxos volviesen a la unidad con la Iglesia de Roma, con la sede de San Pedro, y convertía los corazones. Era tanto su amor, tanta su entrega, tanto su manifestación de que era lo que Cristo quería, la unidad de todos, en el único Maestro y Señor que es Cristo, que convertía también así y convencía a los corazones para volverse de nuevo a Cristo y a la unidad de los cristianos. Tenemos que orar mucho para que los cristianos seamos uno. Así es la voluntad del Padre, así nos lo ha manifestado nuestro Señor Jesús. Era un gran predicador de la reconciliación. La predicación es también alimentar a través del predicador. Cristo alimenta los corazones de quienes le escuchan. Era un gran predicador de la reconciliación, porque llevaba los corazones de aquellos que escuchaban a amar a Cristo, a creer en Cristo, a dejarse conducir por Cristo. Y era un gran devoto de María. Propio del carmelita es que estamos y somos hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Era un devoto de María, ya en aquel entonces un gran devoto de la Inmaculada Concepción, y para él la capa blanca del carmelita, que recordaba la pureza bautismal, también era un revestirse de
la Inmaculada Concepción, de la Inmaculez de María. Y trataba de vivirla, tener un corazón puro, un corazón sin otro Dios que el Dios verdadero, uno y trino, en Cristo Jesús. Hemos de combatir todos los ídolos, todos los días, porque el mundo nos lo propone y nuestra carne tiende a ello. Y mostraba San Pedro Tomás un amor inmenso, igual que Jesús lo manifiesta una y otra vez en el Evangelio. Si tenemos el Espíritu de Cristo, nos mueve también así a mostrar este amor preocupándonos de los necesitados. San Pedro Tomás así lo hacía, preocupándose de los enfermos. No descansaba para que todos tuvieran lo necesario también para vivir. Y esto lo hacía no solamente materialmente, sino orando intensa y continuamente por todos, por la unidad, por los necesitados, por los enfermos. De hecho, Dios también le concedió grandes dones y a través de él se realizaron muchos milagros. Él realizó muchos milagros y signos maravillosos, extraordinarios de Dios a través de él. San Pedro Tomás, hoy es este santo que nos manifiesta cómo este niño nacido en Belén, este que hoy nos anuncia el Evangelio como aquel que es el buen pastor, como el verdadero alimento. Así San Pedro Tomás nos manifiesta que él es uno de estos discípulos de Jesús y también uno de aquellos que a través de quienes el Señor manifestaba su presencia en medio de nosotros. Los santos son un don de Dios, a través de quienes Cristo se hace presente y dice a la Iglesia, no os abandono, y dice al mundo, yo soy la salvación. Por eso San Pedro Tomás llevaba a Cristo a todos, y a todos quería conducir hacia Cristo. Que hoy esta sea también nuestra llamada, que hoy nos volvamos a Cristo y que unidos a Cristo a todos le anunciemos para que todos le conozcan, le amen y unidos a Él se salven. Que así sea.